Vamos a ver la base del cráneo cubierta por meninges y ciertas estructuras que se quedaron, pero más que nada es la base del cráneo cubierta por meninges. Entonces, ya en videos anteriores, cuando salimos en el pizarrón, hemos visto varias veces la base del cráneo. Aquí está la base del cráneo. Ahí sin meninges, ahí nada más vemos el polígono de Willis. Aquí. Esa es la base del cráneo. Entonces, esta es la fosa anterior, esta es la fosa media y esta es la fosa posterior. Aquí tenemos la base del cráneo, pero esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Entonces, para entender cómo está, vamos a agarrar esta imagen y la vamos a rotar. Entonces, así. Así está puesto la base del cráneo en la otra imagen. Entonces, Entonces, esta es la fosa anterior. Esta es la fosa anterior. Voy a poner el color. Entonces, esta es la fosa anterior. Aquí fosa anterior. Esta es la fosa media. Esta es la fosa media. Y esta es la fosa posterior. Fosa posterior. Ahora, para ver cuál es el contenido, o básicamente cuál es el contenido de cada una de las fosas. Entonces, en la fosa anterior va la parte más anterior del sistema nervioso central. Aquí tenemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí estamos viendo el hemisferio derecho. Estamos viendo el hemisferio derecho. Este es el hemisferio derecho. No vemos el hemisferio izquierdo. Pero vamos a girar la imagen, digamos como si pudiéramos ver el hemisferio izquierdo, para que quede más claro. Porque aquí, como está puesto, va a quedar más claro si ponemos el hemisferio izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una proyección, una reflexión en el eje de las 10. Entonces así. Así. Entonces, esta imagen la vimos en el video anterior. Este es el lóbulo frontal. Este es el lóbulo parietal. Este es el lóbulo temporal. Este es el lóbulo occipital. Este es el cerebelo y este es el tallo cerebral. Entonces, todo esto va en la base del cráneo, que está aquí. Entonces, este que es el frontal va a cambiar de color porque no se va a ver en la otra imagen. Entonces, este es el frontal, que va en la parte más anterior. Entonces, el frontal va aquí. Aquí va el frontal, esta es la fosa anterior. En la fosa media va el temporal. Fosa media, aquí va el temporal. Bueno, aquí temporal y aquí el otro temporal. Aquí temporal izquierdo, aquí temporal derecho. El parietal está encima del lóbulo temporal, entonces como tal el parietal no toca la base del cráneo. Entonces aquí no podemos decir en dónde va el parietal. El temporal va aquí y encima del temporal que va aquí va el parietal. Luego el cerebelo. Este que es el cerebelo está en la parte posterior del sistema nervioso central y es el que está en contacto con la base del cráneo. Entonces, esta que es la fosa posterior, aquí va el cerebelo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho del cerebelo. Aquí va el cerebelo. Y encima del cerebelo va el occipital, aquí está el occipital. Entonces, encima del cerebelo va el lóbulo occipital. Y sí, se proyecta un poco para acá. Pero entonces, aquí va el frontal, aquí en la fosa media va el temporal y en la fosa posterior va el cerebelo. Y aquí mucho cuidado porque muchas veces nos confundimos y decimos que en la fosa posterior va pues la parte más posterior del sistema nervioso central, que es el occipital. Pero no, porque el occipital está como encimita. La parte que toca a la base del cráneo es el cerebelo. Entonces, aquí en la fosa posterior no va el occipital, en la fosa posterior va el cerebelo. Así. Entonces, ya lo voy a quitar. Entonces, en la fosa anterior va el lóbulo frontal, en la fosa media va el lóbulo temporal, encima del temporal es el parietal, en la fosa posterior va el cerebelo y encima del cerebelo va el occipital. Ahora vamos a ver estructuras que se quedaron.
Esto es el bulbo olfatorio. Ya en videos anteriores vimos los pares craneales. Este es el bulbo olfatorio. Esto, aquí vendría el quiasma óptico. Aquí vendría el quiasma óptico. Antes del quiasma óptico, o sea, esto es el nervio óptico. Y después del nervio óptico, después del quiasma óptico, ya se llama tracto óptico. Entonces, así viene el quiasma óptico. Antes del quiasma óptico se llama nervio óptico. Y después de que ya se dio el cruce, el quiasma óptico, se llama tracto óptico. Aquí lo que se quedó es antes de que viniera el cruce. Entonces, ese es el nervio óptico. Aquí, ese es el nervio óptico. Aquí se quedó el tallo pituitárico. O sea, por donde está colgando la pituitaria. Aquí, esa es la carótida interna, que está entrando al sistema nervioso central. Y aquí, esto es el foramen magnum. El foramen magnum que lo hemos visto varias veces cuando vemos la base del cráneo, que sale en el pizarrón. Aquí este es el foramen magnum. Es el foramen magnum. Y ahí va el tallo cerebral, que se continúa con la médula espinal. Entonces, aquí, esto que es el tallo cerebral, va a pasar por aquí, que es el foramen magnum. Esto es el tallo cerebral y se continúa con la médula espinal.